El campeón de taekwondo, que se burló de Chuck Norris sin saber que estaba desafiando a un 6 veces campeón mundial de karate, acababa de sellar su destino con una sonrisa arrogante y un micrófono en la mano. Ricardo el Águila Mendoza alzó sus brazos al cielo mientras 20.000 gargantas rugían su nombre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Pero lo que dijo después convertiría esa ovación en el preludio de su humillación, más absoluta. Las luces del estadio creaban un halo dorado alrededor de su figura perfecta. Su dobok blanco resplandecía sin una sola mancha, la cinta negra atada con precisión quirúrgica alrededor de su cintura. A los 26 años, Ricardo había conquistado cada título que importaba. 3 veces campeón mundial, 5 veces campeón panamericano, el rostro dorado del taekwondo mexicano. Sus patadas eran legendarias, sus movimientos poesía violenta, su ego tan inflado como su reputación. El presentador le extendió el micrófono con reverencia, como si fuera un cetro sagrado. La multitud se calmó, expectante. Ricardo sonrió, esa sonrisa que había conquistado patrocinadores y corazones femeninos por igual, pero que escondía la inseguridad de un hombre que necesitaba ser adorado para sentirse completo. México, comenzó, su voz amplificada resonando en cada rincón del Coliseo. Una vez más hemos demostrado que el taekwondo verdadero, el taekwondo auténtico, vive aquí. Los aplausos estallaron como una tormenta. Ricardo esperó, saboreando cada segundo de adoración. Sus ojos brillaban, con esa luz peligrosa de quien ha confundido el talento con la invencibilidad. Pero continuó levantando una mano para silenciar a la multitud. Es hora de que el mundo deje de confundir el espectáculo con el deporte real. Su tono cambió, volviéndose más afilado, más venenoso. Es hora de que dejemos de idolatrar a actores de Hollywood que nunca pisaron un verdadero ring de combate. Un murmullo incómodo se extendió por las gradas. Algunos periodistas se inclinaron hacia adelante, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Ricardo no se detuvo. El micrófono en sus manos se había convertido en un arma, y él estaba hambriento de sangre mediática. Chuck Norris escupió el nombre como si fuera una maldición. El gran maestro de las películas baratas. Por favor. Se rió, un sonido cruel que rebotó contra las paredes del estadio. Mis patadas son reales. Mis títulos son reales. No necesito cámaras lentas ni dobles de riesgo para impresionar a nadie. La cámara principal enfocó su rostro en primer plano, capturando cada gesto de desdén, cada palabra envenenada. Ricardo no lo sabía, pero ese momento quedaría grabado para siempre. El instante exacto en que un campeón se convirtió en el protagonista de su propia caída. Los reflectores de las cámaras lo siguieron como abejas hambrientas de néctar, mientras Ricardo caminaba hacia la zona de entrevistas, su medalla de oro rebotando contra su pecho con cada paso. El aire se había vuelto espeso con el sudor de periodistas sudorosos y el zumbido eléctrico de equipos de grabación. Micrófonos se extendían hacia él como pequeñas lanzas, cada uno buscando la declaración que haría titulares. «Ricardo, Ricardo», gritó Elena Vázquez de ESPN Deportes, empujando su micrófono hacia adelante. «¿Qué opinas sobre la nueva generación de artistas marciales estadounidenses?» Ricardo se detuvo, esa sonrisa depredadora regresando a sus labios. Las cámaras se enfocaron. Los flashes estallaron como pequeños soles artificiales. Él saboreó el momento, sintiendo el poder de tener a toda la prensa deportiva de Latinoamérica pendiente de sus palabras. «¿La nueva generación?», Ricardo rió, pasándose una mano por el cabello húmedo. «Elena, por favor, no hay nada nuevo. En Estados Unidos desde hace décadas, solo reciclaje de películas viejas y nostalgia barata». Un reportero de Fox Sports Latinoamérica se acercó grabadora en alto. «¿Pero qué hay de las leyendas establecidas? Chuck Norris, por ejemplo, tiene un legado considerable en las artes marciales». La sonrisa de Ricardo se congeló por un microsegundo, luego se amplió hasta volverse casi salvaje. Las cámaras captaron ese cambio, ese momento donde la diversión
se transformó en algo más oscuro, más venenoso. «¿Chuck Norris?», repitió, como si fuera la broma más graciosa que había escuchado en años. ¿El vaquero de las películas de los 80? ¿Ese es su ejemplo de leyenda? Los periodistas se acercaron como tiburones oliendo sangre. Ricardo podía sentir la electricidad en el aire. Sabía que había encontrado la vena de oro mediática que estaba buscando. «Escúchenme bien», dijo, alzando la voz para asegurarse de que cada micrófono lo captara. «Chuck Norris nunca peleó contra oponentes reales. Nunca defendió un título mundial auténtico. Es un actor que aprendió algunas patadas para las cámaras. Yo destruyo a hombres entrenados, campeones verdaderos todos los días en el dojo». Se acercó más a las cámaras, sus ojos brillando con una confianza tóxica que no reconocía límites. «Si Chuck Norris quiere demostrar que es algo más que un meme de Internet», dijo, cada palabra cargada de desprecio, «que venga a México, que se pare frente a mí sin cámaras lentas, sin dobles de riesgo, sin edición de Hollywood. Le enseñaré a la diferencia entre actuar como un luchador y ser uno». El silencio que siguió duró apenas un segundo, antes de que los reporteros explotaran en preguntas. Pero Ricardo ya estaba caminando hacia los vestidores, dejando atrás una bomba mediática que no sabía que acababa de sellar su destino. Las cámaras siguieron grabando, transmitiendo su desafío a través de satélites y cables de Internet, llevando sus palabras venenosas directamente al corazón de Texas, donde un hombre silencioso estaba a punto de recibir el mensaje más peligroso de su vida. En el corazón de Texas, dentro de un dojo donde el silencio era más sagrado que las oraciones, Chuck Norris observaba la pantalla de una computadora portátil con la misma expresión que usaría para estudiar el vuelo de un halcón. Sus manos descansaban inmóviles sobre sus rodillas, los dedos entrelazados con una calma que contrastaba violentamente con el fuego que comenzaba a arder en los ojos de sus estudiantes. El video de Ricardo Mendoza se reproducía por tercera vez, consecutiva. Cada palabra venenosa del mexicano rebotaba contra las paredes de madera del dojo como balas perdidas buscando un blanco. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero la temperatura emocional en la habitación había subido 10 grados. «¿Escuchaste eso, Sensei?», explotó Marcus, un cinturón negro de 24 años, cuyas manos temblaban de indignación. «¿Ese payaso dijo que nunca peleaste contra oponentes reales?». Sara, una instructora que había entrenado bajo Chuck durante 8 años, se levantó bruscamente de su posición en Seiza. «Es una falta de respeto total. Ese niño no tiene idea de quién eres realmente». Otros estudiantes comenzaron a murmurar, sus voces elevándose como una tormenta que se aproxima. Tommy, un veterano de Vietnam que había encontrado paz en este dojo, golpeó el suelo con el puño. «Six-time world champion», gruñó en inglés, luego cambió al español que había aprendido durante sus años de entrenamiento. «6 veces, campeón mundial de karate, y ese mocoso lo llama actor». Chuck no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, pero ya no estaba viendo el video. Estaba viendo algo más profundo, algo que sus estudiantes en su justa indignación no podían percibir. La respiración de Chuck era lenta, controlada, cada inhalación y exhalación medida como si fuera parte de una meditación antigua. «Sensei», insistió Marcus acercándose con pasos cautelosos, «tienes que responder. No puedes dejar que alguien hable así de ti públicamente». Por primera vez en varios minutos, Chuck movió la cabeza. Fue un movimiento casi imperceptible, apenas un ajuste de ángulo, pero suficiente para que la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas iluminara sus ojos. No había ira en ellos, tampoco humillación. Había algo más peligroso. Había certeza. «¿Responder?», preguntó Chuck, su voz tan suave que obligó a todos a inclinarse hacia adelante para escuchar. ¿A qué exactamente debería responder? Sara frunció el ceño. «A sus insultos, a sus mentiras sobre tu carrera». Chuck cerró la laptop con un movimiento deliberado. El sonido del dispositivo cerrándose resonó en el dojo como un gong final. Se levantó lentamente. Sus movimientos fluidos a pesar de los años, cada músculo trabajando en perfecta coordinación. Un hombre
que necesita gritar para ser escuchado, dijo Chuck, caminando hacia el centro del dojo. Ya ha perdido el argumento. Se detuvo bajo el retrato de su maestro, las manos ahora detrás de la espalda. Pero un hombre que insulta a los muertos, ese hombre se ha ganado una lección. Sus estudiantes intercambiaron miradas. Algo había cambiado en la voz de Chuck, algo sutil pero definitivo. No era ira, era resolución destilada en su forma más pura. El video explotó en las redes sociales como una bomba digital que fragmentó la Internet en 1000 pedazos de indignación. En menos de 6 horas, el clip de Ricardo desafiando a Chuck Norris había alcanzado 3 millones de visualizaciones, cada reproducción alimentando una hoguera que crecía más salvaje con cada comentario venenoso. Ricardo observaba los números desde su penthouse en Polanco, una copa de champán en una mano y su teléfono en la otra. Sus ojos brillaban con la misma adicción que un jugador viendo caer fichas de casino. Cada like, cada share, cada comentario era una dosis de validación que necesitaba para alimentar su ego inflado. «Miren esto», murmuró a su manager, Eduardo, quien paseaba nerviosamente por el apartamento. Trending topic mundial. Chuck Norris, vs. el Águila, ya tiene 2 millones de menciones. En Tokio, un grupo de karatecas en un dojo tradicional había pausado su entrenamiento para ver el video en un teléfono agrietado. Sus rostros reflejaban shock y disgusto. En Sao Paulo, fighters de MMA compartían el clip con comentarios que mezclaban incredulidad y furia. En Los Ángeles, veteranos de artes marciales que habían conocido a Chuck personalmente escribían respuestas llenas de una rabia que ardía como ácido. Pero Ricardo no leía esos comentarios. Solo veía los números, las métricas, la atención global que había estado persiguiendo toda su vida. Su teléfono vibró con una notificación de Instagram. Tenía 50,000 nuevos seguidores en las últimas 2 horas. «Eduardo», dijo, su sonrisa ampliándose, «prepara una transmisión en vivo, es hora de duplicar la apuesta». 1 hora después, Ricardo estaba frente a la cámara de su teléfono, transmitiendo en vivo a 120,000 espectadores hambrientos de controversia. Había cambiado su dobok de entrenamiento por una camiseta ajustada que marcaba cada músculo de su torso perfectamente esculpido. «Hola, guerreros», comenzó, usando su saludo habitual que ahora sonaba más como una declaración. «San de guerra. Veo que mi pequeño comentario sobre el legendario Chuck Norris ha causado algunas ondas». Los comentarios llovían como balas, algunos defendiendo a Chuck con fervor religioso, otros alimentando el fuego de Ricardo con emojis de llamas y aplausos. «Escuchen», continuó, acercándose más a la cámara hasta que su rostro llenó completamente la pantalla. «No me disculpo por decir la verdad. Chuck Norris es un producto de Hollywood, un meme andante. Sus logros en karate fueron hace 40 años, cuando el nivel de competencia era amateur comparado con lo que tenemos hoy». Se levantó, comenzando a caminar por su sala de estar como un león enjaulado que había probado sangre. «¿Saben qué?», dijo, deteniéndose frente a la cámara con esa sonrisa que había perfeccionado frente a 1000 espejos. «Si Chuck Norris tiene tantos defensores, díganle que venga a demostrar de qué está hecho. No en un set de filmación, no en una demostración coreografiada, sino en un combate real». La transmisión terminó con Ricardo haciendo una seña de despedida casual como si acabara de comentar sobre el clima. Pero el daño ya estaba hecho. El video se fragmentó en clips más pequeños, cada uno propagándose como un virus a través de plataformas que nunca dormían. En su dojo de Texas, Chuck Norris recibía llamadas de amigos, estudiantes y periodistas que habían visto la transmisión. Pero él no respondía ninguna. Solo observaba por la ventana hacia el horizonte texano, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo del color de las decisiones inevitables. Las luces del estudio de Televisa brillaban como soles artificiales, mientras Ricardo se acomodaba en el sillón de cuero rojo frente a Joaquín Morales, el conductor más respetado del programa Guerreros del Ring. El set era una obra maestra de diseño mexicano, paredes decoradas con máscaras de lucha libre, fotografías de campeones históricos
y banderas que colgaban como estandartes de batalla. Pero toda esa grandeza palidecía ante la presencia magnética de Ricardo, quien había convertido cada aparición televisiva en un espectáculo personal. «Ricardo el Águila Mendoza», anunció Joaquín con esa voz que había narrado 1000 peleas épicas. «El hombre que ha puesto al mundo del combate en llamas con sus declaraciones sobre Chuck Norris». Ricardo sonrió, esa expresión calculada que había perfeccionado para las cámaras. Llevaba un traje negro entallado que acentuaba su físico de atleta élite, pero había dejado los primeros 2 botones desabrochados, una rebeldía sutil que gritaba confianza sin palabras. «Joaquín», respondió inclinándose ligeramente hacia adelante, como un depredador que acepta una invitación a la caza. «No he puesto nada en llamas. Solo he encendido una luz sobre la realidad». Las cámaras se movían como danzarinas silenciosas alrededor del set, capturando cada ángulo de su rostro, cada gesto estudiado. Ricardo conocía el poder de la televisión en vivo. Sabía que cada palabra que dijera se grabaría para siempre en la memoria colectiva. «Tenemos llamadas de todo el continente», dijo Joaquín tocando su auricular discretamente. «La gente quiere saber si realmente crees que puedes vencer a una leyenda como Chuck Norris». Ricardo se rió, un sonido que resonó en el estudio como el rugido de un león hambriento. Se incorporó en su asiento, sus ojos brillando bajo las luces como obsidiana pulida. «¿Leyenda?», repitió saboreando la palabra como si fuera vino agrio. «Joaquín, las leyendas son historias que contamos sobre cosas que nunca existieron realmente. Chuck Norris es un mito de Hollywood, un personaje de ficción que la gente confunde con realidad». Se levantó del sillón con movimientos fluidos, caminando hacia una de las cámaras principales hasta que su rostro llenó los monitores. «Pero, ya que tantas personas parecen vivir en esa fantasía», continuó, mirando directamente a la lente, como si pudiera ver a través de ella hasta llegar a cada hogar en México y más allá, «voy a hacer algo oficial aquí en vivo ante millones de testigos». El estudio se sumió en un silencio eléctrico. Incluso los camarógrafos dejaron de moverse. Joaquín se inclinó hacia adelante, sintiendo que estaba a punto de presenciar historia televisiva. «Chuck Norris», dijo Ricardo, su voz bajando a un tono peligrosamente íntimo, pero lo suficientemente alto para que cada micrófono lo captara perfectamente. «Te desafío oficialmente, no a una película, no a una demostración, sino a un combate real. 3 rounds, sin guiones, sin dobles, solo tú, yo y la verdad». Extendió los brazos como si estuviera abrazando al mundo entero. «Y cuando termine contigo», agregó con una sonrisa que helaba la sangre, «nadie volverá a confundir la actuación con las artes marciales». El teléfono del estudio comenzó a sonar inmediatamente, luego otro y otro. En Texas, un hombre silencioso apagó su televisión y caminó hacia su dojo, donde las sombras de la tarde esperaban como testigos mudos de una decisión que cambiaría todo. A las 5 de la mañana, cuando el resto del mundo aún dormía en la comodidad de sus ignorancias, Chuck Norris se movía a través de su dojo privado como una sombra que había aprendido a danzar con la muerte. El espacio era espartano, casi monástico, paredes de madera desnuda, un espejo que reflejaba décadas de disciplina y el aroma persistente de sudor honesto que había sido ganado gota a gota durante miles de horas de entrenamiento. No había música, no había distracciones, solo el sonido de su respiración controlada y el susurro de sus pies descalzos contra el tatami desgastado. Chuck se movía a través de una serie de katas que había perfeccionado durante 40 años. Cada movimiento, una oración silenciosa dirigida a maestros que ya no caminaban entre los vivos. Sus puños cortaban el aire con una precisión que habría hecho llorar a los ingenieros. No había velocidad innecesaria, no había fuerza desperdiciada. Cada golpe era como una línea dibujada por un maestro calígrafo, perfecta en su simplicidad, devastadora en su propósito. El makiwara en la esquina llevaba las marcas de décadas de condicionamiento, la madera pulida hasta brillar por el contacto constante con nudillos que habían aprendido que el dolor era simplemente información,
Chuck detuvo su forma a la mitad, quedándose inmóvil como una estatua que había sido esculpida en el momento exacto antes del impacto. En el silencio que siguió, podía escuchar el eco de las palabras de Ricardo rebotando en su memoria. Mito de Hollywood, personaje de ficción, leyendas que nunca existieron. Cerró los ojos y exhaló lentamente, dejando que la frustración se evaporara de su cuerpo como vapor matutino. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en su mirada. No era ira, era claridad destilada hasta su esencia más pura. Se acercó al makiwara con pasos medidos. Su primera técnica fue un simple golpe directo, básico, el tipo de movimiento que enseñaba a estudiantes de cinturón blanco. Pero cuando su puño hizo contacto, el poste de madera tembló desde la base hasta la punta, como si hubiera sido golpeado por un rayo contenido. El segundo golpe siguió inmediatamente. Un gancho ascendente que habría destrozado costillas si hubiera encontrado carne en lugar de madera. El makiwara se dobló de maneras que la física sugería que no debería ser posible. Chuck retrocedió, observando el poste que ahora vibraba con una resonancia baja, casi musical. Sus nudillos no mostraban marca alguna. No había rastro de sangre o dolor. Solo había la certeza tranquila de un hombre que había pasado toda una vida convirtiendo su cuerpo en un instrumento de precisión letal. Se dirigió hacia la ventana que daba al este, donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a pintear el cielo de Texas con trazos dorados. Desde algún lugar en la distancia, el sonido de su teléfono comenzó a sonar. Periodistas, promotores, amigos preocupados, todos queriendo saber cuál sería su respuesta al desafío público de Ricardo. Chuck no se movió hacia el teléfono. En cambio, colocó sus palmas juntas frente a su pecho en una reverencia dirigida hacia el sol naciente, hacia los maestros que lo habían moldeado, hacia el momento inevitable que se acercaba como una tormenta que había estado gestándose durante décadas. La preparación había terminado. La educación estaba a punto de comenzar. El Hotel Camino Real en Dallas se había transformado en un circo mediático, donde las cámaras de televisión se multiplicaban como depredadores hambrientos, y los flashes de las fotografías estallaban como rayos en una tormenta artificial. En el salón principal, una mesa larga de caoba dividía el mundo en dos mitades irreconciliables. A la izquierda, Ricardo el Águila Mendoza, vestido con un traje azul marino que gritaba dinero y arrogancia. A la derecha, Chuck Norris, en jeans y una camisa blanca simple, como si hubiera venido directamente desde su rancho. La diferencia entre ambos hombres era tan marcada que incluso los periodistas más veteranos murmuraban entre sí. Ricardo se pavoneaba en su silla, ajustando constantemente su corbata de seda, sonriendo para cada cámara que lo enfocaba. Sus ojos brillaban con esa luz familiar de quien había confundido la atención con el respeto. Chuck, por el contrario, permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas sobre la mesa, observando a Ricardo con la paciencia de un halcón estudiando a un ratón que aún no sabía que estaba siendo cazado. «Señores», anunció el moderador, un exboxeador llamado Raúl Hernández, cuya voz llevaba el peso de 1000 peleas narradas. «Estamos aquí para formalizar lo que ya todo el mundo está esperando». Ricardo se inclinó hacia su micrófono como si fuera un confesionario donde planeaba revelar pecados ajenos. «Raúl, quiero agradecer a Chuck por finalmente aceptar enfrentarse a la realidad, aunque llegó un poco tarde al siglo XXI». Risas nerviosas brotaron entre la audiencia. Chuck no se movió, pero algo casi imperceptible cambió en sus ojos, como si una puerta muy profunda se hubiera entreabierto apenas 1 milímetro. «Mr. Norris», continuó el moderador, ¿confirma usted que acepta este desafío? Chuck se acercó a su micrófono con un movimiento tan económico que parecía que había medido cada centímetro del espacio antes de moverse. Su voz, cuando llegó, era tan clara y tranquila que obligó a toda la sala a guardar silencio para escuchar. «Acepto», dijo simplemente, 2 palabras, nada más. Pero la forma en que las pronunció hizo que los camarógrafos, instintivamente,
hacia su rostro, buscando alguna pista de lo que se escondía detrás de esa calma supernatural. Ricardo soltó una carcajada que sonó más nerviosa de lo que pretendía. ¿Eso es todo? ¿No vas a prometerme que me vas a enseñar el verdadero karate? ¿No vas a citar a algún maestro místico de las montañas? Se levantó de su silla, comenzando a caminar detrás de la mesa como si el escenario fuera suyo. Porque yo sí tengo algunas promesas que hacer. Te prometo que voy a mostrarte la diferencia entre la fantasía y la realidad. Te prometo que cuando termine contigo, nadie volverá a mencionar tu nombre en una conversación seria sobre artes marciales. Chuck finalmente habló de nuevo, sin levantar la voz, sin mostrar emoción alguna. Las promesas son para políticos, los hechos son para guerreros. La sala se sumió en un silencio que parecía tener peso físico. Ricardo se detuvo a medio paso, su sonrisa congelándose por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura teatral. 3 rounds, declaró Raúl rápidamente, sintiendo que la tensión necesitaba estructura. Reglas de combate libre, supervisión médica completa. La fecha se confirmará esta semana. Cuando ambos hombres se levantaron para el apretón de manos obligatorio, la diferencia era abismal. Ricardo extendió su brazo como si estuviera regalando una bendición. Chuck simplemente ofreció su mano como quien firma un contrato que ya conoce el resultado. En las montañas de Guadalajara, el gimnasio privado de Ricardo brillaba como un templo dedicado al culto de la imagen. Luces LED iluminaban cada rincón con la precisión de un estudio de televisión, mientras cámaras profesionales capturaban cada gota de sudor para el documental que se transmitiría una semana antes de la pelea. Ricardo ejecutaba patadas altas contra almohadillas sostenidas por sparring partners que habían firmado acuerdos de confidencialidad más largos que contratos matrimoniales. «Más altura», gritaba Carlos Vega, su entrenador principal, un hombre que había convertido la motivación en teatro. «El mundo está mirando, Ricardo. Cada movimiento tiene que ser perfecto para las cámaras. 3 masajistas, 2 nutricionistas y un psicólogo deportivo rodeaban a Ricardo como una corte real. Sus comidas llegaban en bandejas de plata, medidas al gramo exacto, según un plan diseñado por un chef que había trabajado para la selección olímpica brasileña. Todo era calculado, medido, optimizado para crear la imagen del guerrero supremo. A 1000 kilómetros de distancia, en el calor seco de Texas, Chuck Norris entrenaba solo en su dojo como había hecho durante los últimos 30 años. No había cámaras, no había equipo de filmación, no había entrevistas programadas. Solo un hombre de 74 años, que se movía a través de rutinas que había perfeccionado cuando Ricardo aún gateaba en pañales. El makiwara recibía 2000 golpes cada mañana, los mismos 1000 patadas bajas que había practicado desde que era cinturón café. La misma meditación de 20 minutos que había aprendido de su maestro coreano décadas atrás. Chuck no necesitaba reinventar la rueda. Había pasado toda una vida convirtiéndose en la rueda. ¿No crees que deberías traer algunos sparring partners?, preguntó Tommy, su estudiante veterano, mientras observaba a Chuck destruir sistemáticamente un saco de arena que pesaba 80 kilos. Chuck detuvo su combinación, limpiándose las manos con una toalla desgastada que había sobrevivido a 3 mudanzas del dojo. «Tommy», dijo, su voz tranquila como agua profunda, «cuando entrenas para impresionar a otros, olvidas entrenar para ganar». En Guadalajara, Ricardo posaba para la portada de una revista especializada en artes marciales, sus músculos brillando, bajo luces que costaban más que el carro promedio. Las redes sociales explotaban con videos de sus entrenamientos, patadas que parecían desafiar la gravedad, combinaciones que fluían como agua mortal, comentarios de expertos proclamando que era la evolución del combate moderno. Pero en Texas, en un dojo donde el aire acondicionado había muerto 3 veranos atrás y nadie se había molestado en repararlo, Chuck practicaba algo que Ricardo nunca podría comprar con todos sus patrocinios: la paciencia letal de un hombre que había aprendido que la verdadera violencia no necesita anunciarse. Esa noche, mientras Ricardo celebraba con su equipo en un restaurante de 5 estrellas,
brindando por una victoria que consideraba inevitable, Chuck cenaba solo en su cocina. Un sándwich simple, un vaso de agua, y el silencio de un hombre que había entendido hace mucho tiempo que las peleas no se ganaban en los gimnasios con luces de neón. Se ganaban en la oscuridad de la disciplina personal, donde nadie aplaudía, y la única testigo era la verdad desnuda de lo que realmente eras cuando nadie estaba mirando. El Auditorio Nacional en la Ciudad de México había sido transformado en un coliseo moderno, donde 15,000 almas sedientas de sangre y espectáculo se congregaban como peregrinos en una ceremonia ritual que prometía sacrificios. Las luces del techo creaban un halo dorado sobre el octágono central, mientras cables de televisión serpenteaban por el suelo como venas de un organismo que respiraba electricidad y expectación. Las pantallas gigantes mostraban estadísticas que habían sido analizadas hasta el último decimal. Ricardo, 26 años, 175 centímetros, 72 kilos de músculo esculpido. Chuck, 74 años, 180 centímetros, 80 kilos de experiencia cristalizada en hueso y sinew. Los números no contaban la historia completa, pero era lo único que las cámaras podían capturar. En el vestidor oriental, Ricardo se movía como un tigre enjaulado que había olido sangre en el aire. Su equipo de 12 personas lo rodeaba en una sinfonía de actividad frenética. Masajes de calentamiento, vendajes perfectos, aplicación de vaselina en puntos estratégicos. Carlos Vega le susurraba tácticas al oído mientras 2 cámaras documentaban cada momento para la posteridad. ¿Estás listo para hacer historia?, preguntó un reportero de ESPN que había logrado colarse en el vestidor. Ricardo sonrió, esa expresión que había perfeccionado en 1000 entrevistas anteriores, pero ahora llevaba un filo más afilado, más hambriento. «No voy a hacer historia», respondió flexionando los hombros mientras su masajista trabajaba aceite aromático en sus músculos. «Voy a terminar un mito». Se levantó del banco, caminando hacia el espejo de cuerpo completo, donde su reflexión le devolvía la imagen de la perfección atlética. Sus shorts de combate llevaban bordada un águila dorada que parecía a punto de levantar vuelo. «Cuando termine con el abuelo Chuck», continuó girándose hacia las cámaras con teatralidad estudiada, «nadie volverá a confundir las películas de acción con las artes marciales reales». Al otro lado del edificio, en un vestidor más pequeño y sin decorar, Chuck Norris se sentaba en silencio sobre un banco de madera que había visto mejores décadas. No había masajistas, no había equipo de 10 personas, no había cámaras documentando cada respiración. Solo Tommy, que había insistido en acompañarlo, y el silencio denso de un hombre que había aprendido a convertir la soledad en fortaleza. Sus manos reposaban sobre sus rodillas, palmas hacia arriba, en una posición de meditación que había practicado antes de cada pelea seria de su vida. Sus ojos estaban cerrados, pero no estaba durmiendo. Estaba viajando hacia un lugar interno donde vivían 40 años de entrenamiento, disciplina y respeto por el arte que había elegido como camino de vida. «¿Necesitas algo, Sensei?», susurró Tommy como si hablar demasiado fuerte pudiera romper algo sagrado. Chuck abrió los ojos lentamente, y por un momento Tommy vio algo que lo hizo retroceder instintivamente. No era ira, no era nerviosismo. Era la calma absoluta de un depredador que había detectado a su presa y sabía exactamente cuándo y cómo atacar. «Solo silencio», respondió Chuck cerrando los ojos nuevamente. Afuera la multitud rugía como un océano hambriento. Los comentaristas llenaban el aire con predicciones y análisis. Las apuestas fluían como ríos de dinero fácil. Pero en ese vestidor silencioso, un hombre de 74 años respiraba como si fuera su primera y última respiración, preparándose para recordarle al mundo que algunas lecciones solo se aprenden con sangre. La campana sonó como el tañido de una catedral llamando a los fieles, y 15,000 gargantas rugieron con una fuerza que hizo temblar los cimientos del Auditorio Nacional. Las luces se habían reducido a un círculo perfecto de intensidad blanca que bañaba el octágono como si fuera un altar donde los dioses del combate venían a reclamar sus sacrificios.
Ricardo el Águila Mendoza emergió de su esquina como una tormenta dorada que había tomado forma humana. Su entrada había sido una sinfonía de pirotecnia y música tribal que había elevado la energía del lugar hasta niveles atmosféricos. Cada músculo de su cuerpo brillaba bajo las luces, cada movimiento coreografiado para maximizar el impacto visual. Sus saltos de calentamiento parecían desafiar la gravedad. Sus patadas de práctica cortaban el aire con sonidos que la multitud había convertido en aplausos rítmicos. Chuck Norris caminó hacia el centro del octágono como un hombre que se dirigía a su oficina un lunes por la mañana, sin música, sin luces especiales, sin gestos teatrales, solo pasos medidos y una tranquilidad que contrastaba de manera perturbadora con el caos emocional que lo rodeaba. Llevaba shorts negros simples y una camiseta blanca que había visto mejores décadas. Su rostro era una máscara de serenidad que no revelaba absolutamente nada. «Señores», gritó el árbitro, Mario Vargas, un veterano que había presidido más de 200 peleas profesionales. «Las reglas son claras. 3 rounds de 5 minutos. Combate libre pero limpio». Ricardo bailaba en su lugar, bombeando sangre a músculos que habían sido esculpidos en gimnasios de élite durante una década. Sus ojos brillaban con esa confianza tóxica que había construido golpe a golpe, título a título, entrevista a entrevista. Miró a Chuck y sonrió, extendiendo sus brazos como si estuviera presentando un espectáculo para la multitud. «¿Listo? Para tu lección de historia, abuelo», murmuró lo suficientemente alto para que los micrófonos ambientales lo captaran. Chuck no respondió. Simplemente se colocó en una guardia básica, la misma posición fundamental que había aprendido cuando Ricardo aún no había nacido. Sus pies separados al ancho de los hombros, manos alzadas sin tensión, peso distribuido perfectamente entre ambas piernas. No había nada espectacular en su pose, nada que mereciera gritos de admiración, pero había algo en la forma en que ocupaba el espacio que hizo que algunos veteranos en las primeras filas se inclinaran hacia adelante con interés renovado. «¡Peleen!», rugió el árbitro. Ricardo explotó hacia adelante como un cohete cargado de ego y técnica. Su primera combinación fue una obra maestra de velocidad y precisión. Jab, cross, patada alta giratoria que habría decapitado a un hombre menor. La multitud estalló en ovaciones que se sintieron como terremotos, pero Chuck ya no estaba donde Ricardo había lanzado los golpes. Se había movido apenas 2 pasos hacia la izquierda, un ajuste tan sutil que las cámaras casi no lo captaron. Los puños y la patada de Ricardo encontraron solo aire, y la frustración repentina de un predador que había calculado mal la velocidad de su presa. El primer round había comenzado, y con él, la educación más dolorosa que Ricardo Mendoza recibiría en toda su vida. Durante 3 minutos, Ricardo había dominado el octágono como un emperador en su reino. Sus patadas cortaban el aire con la precisión de un bisturí láser. Sus puños volaban en combinaciones que habían conquistado campeones en 5 continentes. La multitud rugía con cada técnica, cada movimiento fluido que confirmaba lo que creían saber, que la juventud y la velocidad siempre triunfaban sobre la edad y la nostalgia. Chuck se movía como humo, absorbiendo golpes en sus antebrazos, esquivando por milímetros ataques que habrían hospitalizado a hombres menores. No contraatacaba, no respondía, solo observaba con esa calma perturbadora de un científico, estudiando una especie nueva pero predecible. Sus ojos nunca dejaban de seguir los patrones de Ricardo, catalogando cada hábito, cada telegrafía, cada momento de sobreextensión. «¿Qué pasa, abuelo?», jadeó Ricardo entre combinaciones, sudor brillando en su frente perfecta. «¿Ya se te olvidaron las coreografías de Hollywood?». La multitud estalló en risas crueles. Las cámaras enfocaron el rostro de Chuck, buscando signos de frustración, de cansancio, de derrota inminente. Pero lo que encontraron fue algo que hizo que los comentaristas veteranos se inclinaran hacia adelante con confusión creciente. Chuck Norris estaba sonriendo. No era una sonrisa de diversión, no era una sonrisa de nerviosismo.
era la sonrisa de un profesor que acababa de terminar de evaluar un examen y estaba a punto de entregar las calificaciones. «Terminé de estudiar», murmuró Chuck, tan bajo que solo Ricardo pudo escucharlo. Entonces se movió. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que los 15,000 espectadores creían saber sobre física, edad y posibilidad humana. Chuck se deslizó hacia adelante con un paso que parecía casual, pero que lo colocó exactamente en el ángulo muerto de la guardia de Ricardo. Su puño derecho no voló como un cohete. Simplemente apareció en el estómago de Ricardo como si hubiera sido teleportado ahí por alguna ley de la naturaleza que nadie había descubierto aún. El sonido fue seco, final, como una puerta cerrándose para siempre. Ricardo se dobló instantáneamente, sus ojos abriéndose como platos, mientras todo el aire abandonaba sus pulmones en una exhalación que sonó como una confesión involuntaria. Sus rodillas se flexionaron, su guardia perfecta se desplomó, y por primera vez en toda su carrera profesional, Ricardo el Águila Mendoza se tambaleó como un borracho perdiendo el equilibrio. El silencio que siguió fue total. 15,000 personas habían dejado de respirar simultáneamente. Los comentaristas se habían quedado sin palabras. Incluso las cámaras parecían haberse detenido, como si la realidad misma necesitara un momento para procesar lo que acababa de presenciar. Chuck no persiguió su ventaja, no celebró. Simplemente retrocedió un paso y esperó, como un maestro dando tiempo a su estudiante, para procesar una lección particularmente difícil. Ricardo levantó la cabeza lentamente, sus ojos ahora llenos de algo que nunca había experimentado antes. Duda pura, distilada hasta su esencia más aterradora. La confianza que había construido durante una década se había evaporado con un solo golpe que ni siquiera había visto venir. «Ahora», dijo Chuck con voz suave pero clara como cristal, «la clase real puede comenzar». La pelea había terminado en el segundo round, pero el eco de esa lección resonaría para siempre en cada gimnasio, cada dojo, cada lugar donde hombres y mujeres buscaban convertir sus cuerpos en instrumentos de guerra disciplinada. El video ya había alcanzado 50 millones de visualizaciones en 12 horas, pero los números no podían capturar lo que realmente había sucedido en ese octágono. El momento exacto en que la arrogancia había conocido a la humildad y la humildad había ganado sin siquiera levantar la voz. En una habitación de hospital privado en la Ciudad de México, Ricardo el Águila Mendoza yacía en una cama que costaba más por noche que el sueldo mensual de la mayoría de mexicanos. Pero el lujo no podía curar lo que realmente le dolía. Las costillas fisuradas sanarían en 6 semanas. El labio partido se desinflamaría en unos días, pero el ego destrozado, esa herida tardaría años en cicatrizar. Sus ojos, hinchados pero despiertos, miraban hacia el techo blanco donde se proyectaban memorias que ya no podía editar ni recortar, como videos de redes sociales. Cada golpe de Chuck había sido una lección de física aplicada. Cada movimiento una masterclass en eficiencia letal que no necesitaba música dramática ni efectos especiales. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos Vega, su entrenador, quien había perdido 10 años de vida en 2 rounds. Ricardo tardó un largo momento en responder, como si estuviera traduciendo pensamientos desde un idioma que acababa de aprender. «Como si hubiera estado peleando contra sombras toda mi vida», murmuró finalmente. «Y hoy conocí la luz». En Texas, Chuck Norris conducía su pickup por la carretera que llevaba a su rancho, el cinturón de seguridad cruzando sobre una camiseta que todavía olía a sudor honesto y lecciones impartidas. No había celebrado la victoria con champán ni entrevistas triunfales. Había recogido su bolsa de gimnasio, había estrechado la mano del árbitro y había caminado hacia la salida como un trabajador que acababa de terminar otro día en la oficina. Su teléfono no había parado de sonar. Promotores ofreciendo millones por peleas futuras, productores de Hollywood queriendo hacer películas sobre la noche, periodistas rogando por declaraciones exclusivas. Chuck había apagado el teléfono 3 horas atrás. 6 meses después,
en un pequeño gimnasio de Guadalajara que olía a sudor genuino y ambiciones humildes. Un joven instructor enseñaba a sus estudiantes los fundamentos del respeto antes que las técnicas de ataque. En la pared, junto a fotografías de campeones mundiales, colgaba un póster que mostraba dos hombres estrechando manos después de una pelea, uno joven y quebrado, el otro viejo y sereno. El instructor era Ricardo Mendoza, pero ya no era el Águila. Ahora era simplemente Ricardo, un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no se medía en títulos ganados, sino en lecciones asimiladas. «Maestro», preguntó un estudiante de 15 años, «¿es verdad que una vez retaste a Chuck Norris?» Ricardo sonrió, una expresión nueva que había reemplazado a aquella sonrisa depredadora de su pasado. «Sí», respondió ajustando la postura del muchacho con manos que ahora enseñaban en lugar de presumir, «y fue la mejor derrota de mi vida. Me enseñó que el respeto no se exige, se gana, y que las leyendas no nacen en Hollywood, sino en el silencio de la disciplina diaria». El eco de esa noche en el Auditorio Nacional seguía expandiéndose, como ondas en un estanque, recordándole al mundo que algunas lecciones solo pueden ser enseñadas por aquellos que han vivido lo suficiente para entender la diferencia entre actuar fuerte y ser fuerte.